desde las sombras más profundas de la historia, donde la leyenda se entrelaza con la crueldad y el poder, se corrompe hasta el delirio, emerge el eco de un nombre que aún hoy resuena con una oscura fascinación: Nerón. No fue un rey nacido para la guerra, ni un emperador forjado en el crisol de la estrategia política. Fue, en cambio, un monarca cuyo reinado se teñiría de sangre, un artista frustrado cuyo escenario sería el imperio más vasto que el mundo había conocido, y cuya última nota, un grito ahogado en el polvo de una villa olvidada, marcaría el fin de una era. Su memoria, grabada a fuego en los anales de Roma, invoca imágenes de madres asesinadas, ciudades en llamas y un tirano tocando la lira mientras el mundo se consumía a su alrededor. Pero, ¿cómo pudo un joven heredero, educado por los más grandes filósofos, descender a tal abismo de depravación? ¿Qué fuerzas, internas o externas, modelaron al niño que soñaba con los laureles artísticos en el monstruo que decapitaría a su propia madre y condenaría a miles a una muerte atroz por una ciudad que él mismo podría haber incendiado? Prepárense, pues vamos a desenterrar los horrores y las contradicciones de Nerón, el emperador cuya vida y muerte se convirtieron en el epítome de la tiranía y la locura, un relato que nos obligará a confrontar la eterna cuestión de si el poder ilimitado corrompe de manera absoluta o si simplemente revela la oscuridad que ya acecha en el corazón del hombre. El vasto y complejo imperio romano del siglo I de nuestra era era un torbellino de intrigas, de opulencia desmedida y de una crueldad que rara vez se manifestaba de forma tan desinhibida como en la corte imperial. En este escenario de pompa y peligro, el 15 de diciembre del año 37 después de Cristo, en la ciudad de Antium, nacía Lucio Domicio Aenobarbo, el futuro emperador Nerón. Su linaje era de una complejidad que sólo la dinastía Julio-Claudia podía producir, una red de parentesco que, aunque le otorgaba un aura de legitimidad, también lo sumergía en un caldero de ambición y asesinatos. Su padre, Gneo Domicio Aenobarbo, un hombre de carácter sombrío y reputación violenta, estaba vinculado a la estirpe de Augusto a través de su abuela Antonia la Mayor. Su madre, sin embargo, era la figura que marcaría su destino de forma indeleble. Agripina la Menor, una mujer de belleza deslumbrante, de inteligencia aguda y, sobre todo, de una ambición política tan desmedida como implacable. Agripina era bisnieta de Augusto, hija de Germánico y Agripina la Mayor, y hermana del mismísimo emperador Calígula. Su historial familiar ya estaba plagado de exilios, conspiraciones y muertes prematuras, un presagio ominoso para el niño que ahora tenía entre sus brazos. La infancia de Nerón no fue la de un niño cualquiera. Tras la muerte de su padre cuando él tenía apenas 3 años, y el posterior exilio de su madre por intrigas de su hermano Calígula, el pequeño Lucio fue entregado a la tutela de su tía, Domicia Lépida. Su vida estuvo marcada por la precariedad y la incertidumbre, una rara condición para quien algún día ceñiría la corona imperial. No fue sino hasta el año 41 después de Cristo, con el brutal asesinato de Calígula y el ascenso inesperado de Claudio al trono, que la suerte de Agripina, y por ende la de Nerón, comenzó a cambiar. Agripina, astuta y calculadora, regresó del exilio con un único y ferviente objetivo: asegurar la posición de su hijo, elevándolo por encima incluso del legítimo heredero de Claudio, británico. Su plan era audaz y no exento de crueldad. En el año 49 después de Cristo, Agripina logró seducir y casarse con su tío, el emperador Claudio, un hombre de edad avanzada, débil de carácter y fácil de manipular. Este matrimonio incestuoso y políticamente calculado sentó las bases para la ascensión de Nerón,
Agripina, ahora emperatriz, no perdió el tiempo. Con una mezcla de persuasión y coacción, convenció a Claudio para que adoptara a su hijo, Lucio Domicio, en el año 50 d.C. Así, el niño se convirtió en Nerón Claudio César Augusto Germánico, un nombre que lo vinculaba directamente a la estirpe imperial. De un golpe, el hijo de Agripina se colocó al mismo nivel que Británico, el hijo biológico de Claudio, y pronto lo eclipsaría. Agripina se aseguró de que Nerón recibiera la mejor educación disponible en Roma, no por un amor maternal desinteresado, sino como una inversión para el futuro del imperio y de su propio poder. Sus tutores fueron figuras de renombre excepcional. El más prominente de ellos fue Lucio Aneo Séneca, el célebre filósofo estoico, dramaturgo y orador. Séneca, un hombre de vasta erudición y aguda inteligencia, fue no solo el preceptor de Nerón, sino también su consejero principal durante los primeros años de su reinado. De él, Nerón aprendió retórica, literatura, filosofía y las artes de la oratoria. Séneca intentó inculcarle los principios del estoicismo, la moderación, la virtud, el autocontrol y el deber hacia el Estado. Pero la influencia de Séneca era contrapesada por la de Agripina, quien veía la filosofía como un mero adorno y no como una guía para el poder. Otra figura clave en su educación fue Sexto Afranio Burro, el prefecto del pretorio, un militar con una sólida reputación de probidad y lealtad. Burro se encargó de la formación militar y administrativa de Nerón, intentando inculcarle la disciplina y el pragmatismo necesarios para gobernar un imperio. Bajo la égida de este triunvirato, Agripina, Séneca y Burro, Nerón fue modelado para el trono, pero con tensiones inherentes entre la ambición desmedida de su madre, el idealismo filosófico de Séneca y la lealtad pragmática de Burro. El contexto político y social de Roma en esta época era un polvorín. La dinastía Julio-Claudia, que había iniciado con la Pax Romana de Augusto, se había degenerado en un ciclo de paranoia, purgas y asesinatos palaciegos bajo Tiberio y Calígula. El Senado, aunque nominalmente poderoso, era a menudo un títere de los emperadores, y la Guardia Pretoriana, la fuerza militar de élite acuartelada en Roma, era el verdadero hacedor de reyes. Sus lealtades fluctuaban y su apoyo era crucial para cualquier aspirante al trono. La sociedad romana era una mezcla de vastas riquezas y extrema pobreza, de grandeza arquitectónica y barrios insalubres. El culto imperial se extendía, pero las viejas tradiciones republicanas aún murmuraban en los pasillos del Senado. Las creencias populares se mezclaban con las nuevas influencias orientales, y la vida se celebraba con grandiosos espectáculos públicos, carreras de cuadrigas y luchas de gladiadores, elementos que más tarde Nerón explotaría para ganarse el favor del pueblo. El ascenso final de Nerón al poder fue rápido y despiadado. En el año 54 después de Cristo, el emperador Claudio, supuestamente, falleció tras ingerir un plato de setas venenosas. Aunque la causa oficial fue una indisposición natural, pocos dudaron que Agripina estaba detrás de su muerte, deseosa de asegurar el trono para su hijo antes de que Británico alcanzara la mayoría de edad y se convirtiera en una amenaza real. Con Claudio muerto y el camino despejado por la mano implacable de su madre, Nerón, con solo 16 años, fue proclamado emperador por la Guardia Pretoriana, convenientemente sobornada por Burro, y posteriormente confirmado por el Senado. Su ascenso no fue un simple hecho, fue el resultado de años de intrigas calculadas, de un ajedrez político macabro donde las vidas humanas eran peones sacrificables. Su primera decisión como emperador, impulsada por Agripina y aconsejada por Séneca, fue pronunciar un elogio fúnebre a Claudio, que, aunque oficial, estaba lleno de sutiles críticas al difunto emperador. Así comenzó el reinado de Nerón,
un reinado que prometía ser una era de oro bajo la guía de sus sabios consejeros, pero que pronto se desviaría hacia senderos de tiranía y horror, impulsado por una mezcla explosiva de ambición desmedida, una megalomanía creciente y una oscuridad que acechaba en las profundidades de su alma. La pregunta persistente que se cierne sobre este turbulento inicio es: ¿era Nerón, en sus primeros años, un títere en manos de una madre implacable y de consejeros ambiciosos, o las semillas de su futura monstruosidad ya germinaban silenciosamente en su interior, esperando el ambiente propicio del poder absoluto para echar raíces y extender su sombra sobre todo el imperio romano? Los primeros años del reinado de Nerón, entre el 54 y el 59 después de Cristo, han sido paradójicamente recordados por los historiadores como el Quinquennium Neronis, el quinquenio de oro. Bajo la influencia dominante de su madre, Agripina, y la tutela prudente de Séneca y Burro, el joven emperador pareció mostrar una faceta de gobernante prometedor. Durante este periodo, Roma experimentó una reducción de impuestos, una mejora en la administración de justicia y una relativa estabilidad. Séneca, con su sabiduría estoica, y Burro, con su pragmatismo militar, se esforzaron por guiar a Nerón hacia una gestión sensata del imperio. Se dice que en una ocasión, al tener que firmar una sentencia de muerte, Nerón exclamó: «Ojalá no supiera escribir». Era una señal, quizás, de una sensibilidad incipiente o de una hábil fachada. El Senado, por su parte, experimentó una mejora en sus relaciones con el emperador, y se tomaron medidas para limitar la corrupción y para proteger a los más débiles de la sociedad. Sin embargo, detrás de esta fachada de buena gobernanza, la dinámica de poder en la corte era un caldero hirviente de celos y ambiciones, con una Agripina que no estaba dispuesta a ceder un ápice de su influencia. El conflicto entre Nerón y su madre era una batalla constante de voluntades. Agripina, acostumbrada a controlar a Claudio, no toleraba la creciente independencia de su hijo. Se inmiscuía en los asuntos de Estado, recibía a embajadores y senadores en ausencia de Nerón, y no dudaba en recordarle públicamente que le debía el trono. La presencia de Agripina era omnipresente, asfixiante, y para Nerón una humillación constante. Él, un adolescente que anhelaba la libertad y el reconocimiento, se sentía encadenado por la mujer que le había dado el poder. Esta lucha, a menudo silenciosa, pero de una ferocidad inmensa, sería el primer catalizador de la espiral descendente de Nerón. Se sabe que Agripina llegó a amenazar a Nerón con revelar que su reinado era ilegítimo, o incluso con impulsar a Británico, el hijo de Claudio, como el verdadero heredero, una amenaza que no pasó desapercibida para el joven emperador. La primera grieta en la fachada de la virtud imperial apareció en el año 55 después de Cristo, con la muerte de Británico. Durante un banquete, en presencia del propio Nerón, Británico fue envenenado. Según los relatos de Tácito, el veneno fue administrado en una bebida caliente que, supuestamente, había sido enfriada con agua envenenada para disimular el sabor. Los efectos fueron inmediatos y terribles: convulsiones, pérdida del habla, asfixia. Los asistentes, horrorizados, presenciaron cómo el rostro de Británico se desfiguraba, su cuerpo se retorcía, y finalmente su vida se extinguía. Nerón, con una sangre fría que helaba la sangre, apenas desvió la mirada, afirmando con una frialdad escalofriante que Británico simplemente había sufrido un ataque de epilepsia, una enfermedad de la que, convenientemente, se decía que padecía. Pocos creyeron esta versión. La muerte de Británico, el legítimo heredero, fue un punto de no retorno. Demostró la crueldad de Nerón, su determinación para eliminar a cualquier rival, y la efectividad de sus métodos.
Marcó el fin del Quinquennium Neronis y el comienzo de una era más oscura, donde el miedo y la sospecha comenzaron a corroer los cimientos del imperio. Este acto de fratricidio político, perpetrado en la juventud, reveló una faceta despiadada que hasta entonces había permanecido oculta o mitigada. El año 59 después de Cristo traería el crimen que sellaría la reputación de Nerón para la posteridad, el asesinato de su propia madre, Agripina. La obsesión de Nerón por deshacerse de su control se había intensificado, alimentada por su relación con Popea Sabina, una mujer de extraordinaria belleza y ambición que lo instigaba constantemente a divorciarse de su esposa Octavia y a librarse de Agripina para convertirse en emperatriz. Popea, con su astucia y su encanto, ejerció una influencia perniciosa sobre un Nerón cada vez más susceptible a la adulación y a la gratificación instantánea. Ella le recordaba constantemente el yugo materno, la humillación que Agripina le imponía, y la necesidad de actuar con la contundencia de un verdadero emperador. Nerón intentó eliminar a su madre de varias maneras, cada una más elaborada y sádica que la anterior. Primero, ideó un plan para simular un accidente naval. Mandó construir una embarcación especial, diseñada para colapsar en alta mar, con una parte del techo desprendible que caería sobre el camarote de Agripina. El plan era que se ahogara y su muerte pareciera un trágico suceso. Sin embargo, Agripina, una mujer de una resiliencia formidable, logró sobrevivir. Cuando el techo se desplomó, solo hirió a una de sus damas. Al hundirse la nave, Agripina, una excelente nadadora, logró llegar a la orilla nadando o aferrándose a restos flotantes, para asombro de los conspiradores y frustración de Nerón. Fracasado el accidente, la desesperación de Nerón creció. No podía permitirse un segundo error. Finalmente, envió un grupo de asesinos, liderados por un centurión, Aniceto, el prefecto de la flota de Miseno, que había participado en el intento de naufragio. Los asesinos irrumpieron en la villa de Agripina, donde ella se había retirado. Cuando los soldados la rodearon, Agripina, mostrando una valentía inquebrantable, les desafió. Tácito relata sus últimas palabras. «Si has venido a visitarme, vuelve y di que estoy recuperada. Si a matarme, no creeré que mi hijo ha ordenado el matricidio. Pero si no puedo creerlo, al menos concédeme la clemencia de dejarme hablar». Y al ver que el centurión desenvainaba su espada, Agripina, con una lucidez escalofriante, le señaló su vientre, exclamando: «Hiere aquí, en el vientre que parió a este monstruo». Su muerte fue brutal, un testimonio sangriento de la depravación de su hijo y de la ambición que los había consumido a ambos. El impacto psicológico de este crimen en Nerón fue complejo. Inicialmente, según Tácito, estaba aterrado, atormentado por el fantasma de su madre y por la magnitud de su acto. Pero pronto, esta culpa fue sofocada por la adulación de sus cortesanos y la conveniencia política. Séneca, para su eterna vergüenza, redactó una carta al Senado en la que Nerón se justificaba, acusando a Agripina de traición y de conspiración. El Senado, complaciente y temeroso, aceptó la versión oficial. El matricidio, un crimen aborrecible para la moral romana, fue así encubierto y justificado por el poder. Tras deshacerse de su madre, Nerón se sintió por fin libre para entregarse a sus verdaderas pasiones: el arte, la música, la poesía y el teatro. Despreciaba las tareas de gobierno y se dedicaba con una energía frenética a sus ambiciones artísticas. Se presentaba públicamente como cantante, tocando la lira, recitando sus propios poemas y compitiendo en carreras de cuadrigas en el Circo Máximo. A los ojos de la élite romana, estos actos eran un escándalo, una degradación del cargo imperial.
Los emperadores debían ser generales y administradores, no artistas de vodevil. Sin embargo, para las masas, estas extravagancias eran un entretenimiento bienvenido, una muestra de cercanía que los hacía sentir parte de la vida del emperador. Nerón, en su megalomanía, anhelaba el aplauso, la adoración, y no dudaba en manipular a su audiencia para conseguirla, llegando incluso a amañar los concursos para asegurar su victoria. La pompa de su corte crecía exponencialmente. Sus espectáculos eran cada vez más grandiosos y costosos. Este derroche sin límites comenzó a tensar las finanzas del imperio, una señal de los problemas económicos que asomarían más tarde. La personalidad de Nerón se transformaba. De un joven indeciso pasó a ser un tirano egocéntrico, paranoico y caprichoso, cuyas decisiones no estaban guiadas por la razón de Estado, sino por sus impulsos y sus resentimientos. La semilla de la depravación, sembrada quizás en su turbulenta niñez o cultivada por la impunidad del poder, había florecido en una realidad monstruosa. La pregunta que flota en el aire es inevitable. ¿Podría un acto de parricidio tan abyecto ser justificado? ¿Y qué otras semillas de depravación sembraría este crimen en el corazón de un emperador ya teñido de sangre, condenado a una espiral de locura y destrucción que arrasaría consigo a los más cercanos y a la propia Roma? El matricidio de Agripina marcó el final de cualquier pretensión de virtud en el reinado de Nerón y el comienzo de un periodo de deterioro imparable, un descenso vertiginoso hacia la tiranía más absoluta. Liberado de la influencia materna y de la moderación de sus consejeros, Nerón se abandonó por completo a sus impulsos más oscuros y a su megalomanía. La Roma que él gobernaba, una ciudad que se había mantenido en un precario equilibrio, comenzó a temblar bajo el peso de sus caprichos y sus paranoias. El año 62 después de Cristo fue un punto de inflexión. El fiel Burro, prefecto del pretorio, murió en circunstancias sospechosas, posiblemente envenenado por orden de Nerón. Con su muerte, el último contrapeso a los excesos del emperador desapareció. Séneca, que ya había perdido gran parte de su influencia, se retiró de la vida pública, presintiendo la inminente caída de la gracia imperial. El camino estaba libre para las figuras más oscuras de la corte, hombres como Tigelino, el nuevo prefecto del pretorio, un individuo de moralidad dudosa, cruel y complaciente, que se convertiría en el principal instigador de las atrocidades de Nerón. La primera víctima de esta nueva era de terror fue Octavia, la virtuosa y popular primera esposa de Nerón. Su matrimonio, arreglado por Agripina, había sido frío y estéril. Popea Sabina, la ambiciosa amante de Nerón, no cesaba de instigarlo a divorciarse de Octavia para casarse con ella. Nerón accedió. Primero la exilió, y luego, ante la falta de una razón legal válida para la anulación y el repudio, orquestó una acusación falsa de adulterio. Pero la popularidad de Octavia era tal que el pueblo de Roma protestó ruidosamente su exilio y pidió su regreso. Las estatuas de Popea fueron derribadas y las de Octavia adornadas con flores. La furia de Nerón fue inmensa. En un acto de depravación escalofriante, ordenó el asesinato de Octavia. Fue asfixiada en un baño de vapor, y su cabeza, una vez cortada, fue enviada a Popea como un trofeo macabro. El brutal asesinato de una mujer inocente llamada por el pueblo desveló la crueldad sin límites de un emperador que ya no se detenía ante nada para satisfacer sus deseos. El matrimonio de Nerón con Popea Sabina se celebró poco después, pero esta unión, nacida de la intriga y la sangre, no encontró la felicidad. Popea, embarazada, murió en el año 65 después de Cristo. La causa, según Suetonio y Tácito, fue un arrebato de ira de Nerón, quien, en medio de una discusión, la pateó violentamente en el abdomen,
provocando su muerte. Aunque algunos historiadores modernos sugieren una muerte natural por complicaciones del embarazo, la versión de su brutal asesinato por el propio emperador se arraigó en la memoria colectiva, añadiendo otra capa de barbarie a su figura. El remordimiento de Nerón, si lo hubo, fue efímero y se transformó rápidamente en un espectáculo público de duelo exagerado, un intento patético de borrar la imagen de su propia culpabilidad. Pero la sombra del verdugo de Nerón no se limitaba a su círculo íntimo. El 19 de julio del año 64 después de Cristo, Roma fue engullida por un incendio de proporciones catastróficas. El gran incendio de Roma, que duró 6 días y 7 noches, redujo a cenizas gran parte de la ciudad, devastando 10 de los 14 distritos y dejando a miles sin hogar. Las calles se convirtieron en ríos de fuego, los edificios históricos y los templos más venerados ardieron sin piedad. Los gritos de las víctimas, el crepitar de las llamas y el humo asfixiante crearon un escenario apocalíptico. La causa del incendio es aún hoy un misterio. Pudo haber sido accidental, una desgracia común en una ciudad construida mayormente de madera y hacinada. Sin embargo, la leyenda más persistente y aterradora es que fue el propio Nerón quien ordenó el incendio. Se decía que deseaba reconstruir Roma a su gusto, crear una nueva ciudad que llevara su nombre, o que simplemente quería observar la magnitud de un desastre para inspirar su arte. La imagen más icónica, y posiblemente apócrifa, es la de Nerón en lo alto de la Torre de Mecenas, tocando la lira y recitando un poema sobre la caída de Troya, mientras su propia ciudad ardía. Aunque los historiadores debaten la veracidad de este acto, su perversidad caló hondo en la imaginación popular, convirtiéndose en el símbolo de su indiferencia y crueldad. Al regresar a Roma y enfrentarse a la indignación pública, Nerón, con una astucia diabólica, necesitaba un chivo expiatorio. Lo encontró en una secta incipiente y poco comprendida, los cristianos. Los acusó de ser los incendiarios. La persecución que siguió fue de una brutalidad inaudita. Miles de cristianos fueron arrestados, torturados y ejecutados de las maneras más sádicas imaginables. Algunos fueron crucificados, otros arrojados a las fieras en el circo, y muchos fueron untados con brea y quemados vivos para servir como antorchas humanas en los jardines de Nerón, iluminando sus banquetes nocturnos. Esta atrocidad no solo fue un acto de crueldad extrema, sino también una decisión política que desviaba la culpa de sí mismo y, de paso, eliminaba a un grupo social percibido como subversivo. Sobre las cenizas de la Roma destruida, Nerón comenzó la construcción de su Domus Aurea, o Casa Dorada, un palacio de una opulencia sin precedentes que ocupaba una vasta extensión del centro de la ciudad. Con sus muros cubiertos de oro, piedras preciosas y marfil, sus techos giratorios, sus jardines con lagos artificiales y estatuas colosales, la Domus Aurea era una manifestación de su megalomanía y de su desprecio por las penurias del pueblo. «Por fin puedo vivir como un ser humano», exclamó Nerón al contemplar su nueva morada, una frase que solo sirvió para aumentar el resentimiento de la población, que veía cómo sus recursos eran dilapidados en el capricho de un tirano. El descontento, sin embargo, no se limitaba al pueblo. La nobleza, el Senado y los militares estaban hartos de los excesos de Nerón, de sus purgas y de su constante humillación. En el año 65 después de Cristo, se descubrió la conspiración de Pisón, un complot liderado por Cayo Calpurnio Pisón, un senador que buscaba asesinar a Nerón y reemplazarlo. La conspiración involucró a figuras prominentes como el propio Séneca, el poeta Lucano, el elegante escritor y árbitro de la elegancia, Petronio,
y varios tribunos de la Guardia Pretoriana. La trama fue descubierta y la represión fue brutal. Nerón, sumido en una paranoia creciente, ordenó una purga masiva. Séneca fue forzado a suicidarse, abriéndose las venas en un acto de estoica resignación. Petronio, con una flema admirable, se cortó las venas gradualmente mientras cenaba con amigos, escuchando poemas y conversando, burlándose de Nerón hasta el final. Lucano, el poeta, se desangró mientras recitaba sus propios versos sobre una muerte heroica. Cientos de personas fueron ejecutadas o forzadas a suicidarse, incluyendo a muchos de los senadores y équites más influyentes de Roma. Tigelino, el prefecto pretoriano, se convirtió en el principal verdugo de Nerón, llevando a cabo las purgas con una crueldad metódica. El ambiente en Roma se volvió asfixiante, de terror constante, donde nadie estaba a salvo de la ira impredecible del emperador. Las excentricidades de Nerón no cesaban. Viajó a Grecia en el año 66 después de Cristo, participando en todos los Juegos Olímpicos y Panhelénicos, ganando, por supuesto, todas las competiciones, gracias a la coacción y al soborno. Proclamó la libertad de Grecia, una medida popular entre los griegos, pero vista con escepticismo en Roma. A su regreso, celebró un triunfo ridículo, entrando en Roma en el carro de Augusto, ataviado con ropajes de los vencedores, aclamado por cortesanos y plebeyos comprados. Pero detrás de esta fachada de gloria y extravagancia, las finanzas del imperio estaban al límite. Las vastas sumas invertidas en sus proyectos, sus espectáculos, sus giras artísticas y el mantenimiento de su guardia personal habían vaciado las arcas imperiales. La devaluación de la moneda y los impuestos draconianos comenzaron a sofocar a las provincias y a la población de Roma. El reloj de la tiranía había agotado sus reservas de paciencia y dinero. Las llamas de la ambición y la crueldad que el propio Nerón había encendido estaban a punto de consumirle a él mismo en una pira de venganza y desesperación, y la sombra de un final inminente se cernía sobre el último Julio Claudio. El año 68 después de Cristo amaneció con una atmósfera cargada de presagios. El imperio, agotado por los excesos de Nerón, por sus purgas y por sus interminables demandas de recursos, estaba al borde del colapso. La paciencia de las legiones, el verdadero cimiento del poder imperial, se había agotado. El reloj inminente del destino de Nerón comenzó a sonar con la primera gran revuelta en las provincias. Cayo Julio Vindex, el gobernador de la Galia Lugdunense, fue el primero en alzar la voz y las armas. En marzo del 68, Vindex se rebeló, no contra el Imperio Romano en sí, sino contra la tiranía de Nerón. Hizo un llamamiento a otros gobernadores y legiones para unirse a él en la restauración de la libertad y el fin del despotismo. Su revuelta no buscaba la secesión, sino la deposición de un emperador que había perdido el favor de los dioses y de los hombres. El golpe de Vindex fue un desafío directo a la autoridad de Nerón, una afrenta que éste no podía ignorar. La reacción inicial de Nerón, sin embargo, fue de una ceguera asombrosa. Encerrado en su burbuja de ilusiones y adulación, el emperador se mostró sorprendido, casi divertido por la noticia. Se le atribuye haber dicho que Vindex no era más que un simple orador y que sus legiones se dispersarían con la primera señal de resistencia. Su preocupación principal no era la estrategia militar o la seguridad del imperio, sino cómo Vindex había osado criticar sus habilidades como músico y artista. Su megalomanía había alcanzado tal punto que la realidad política se difuminaba ante sus fantasías. Continuó con sus espectáculos, sus banquetes y sus planes para nuevas obras faraónicas, ignorando los informes de sus generales y el creciente descontento. Pero la revuelta de Vindex no tardaría en encontrar un aliado mucho más formidable.
Servio Sulpicio Galba, el anciano y respetado gobernador de la Hispania tarraconense, respondió al llamado de Vindex. Galba, un hombre de una carrera militar distinguida y una reputación de austeridad, se declaró legado del Senado y del pueblo romano, una fórmula cuidadosamente elegida para evitar la apariencia de usurpar el trono. Su movimiento no era una insurrección personal, sino un acto de restauración de la legalidad republicana y un desafío frontal a la legitimidad de Nerón. La adhesión de Galba, con sus legiones experimentadas y su prestigio inquebrantable, cambió drásticamente el tablero. El destino de Nerón estaba sellado. La noticia de la rebelión de Galba finalmente logró penetrar la negación de Nerón, pero incluso entonces sus reacciones fueron erráticas y delirantes. Pensó en huir a Egipto, en pedir asilo al rey Parto, o incluso en ganarse la vida como músico callejero una vez que el trono le fuera arrebatado, una fantasía grotesca para un hombre que había gobernado el mundo. Sus planes militares eran absurdos. Pensó en equipar a sus concubinas como guerreras amazonas o en liberar a todos los esclavos para formar un ejército personal. Su comportamiento se volvió cada vez más errático, sus discursos incoherentes y sus momentos de lucidez cada vez más escasos. La deserción comenzó a extenderse por su círculo íntimo. Sus consejeros más cercanos, sus generales de confianza, sus senadores leales, uno a uno, empezaron a abandonar el barco que se hundía. Las lealtades se desvanecían como el humo. El golpe de gracia, sin embargo, llegó cuando la Guardia Pretoriana, su apoyo más crucial y la fuerza que lo había elevado al trono, le dio la espalda. Ninfidio Sabino, uno de los prefectos pretorianos que había sucedido a Tigelino, orquestó la deserción. Prometiendo una cuantiosa recompensa en nombre de Galba, convenció a la guardia de jurar lealtad al nuevo pretendiente al trono. Los soldados que antaño habían protegido a Nerón con sus vidas, ahora estaban listos para arrestarlo o matarlo. El palacio de Nerón, antes lleno de vida y de aduladores, se convirtió en un desierto. Los sirvientes huyeron, los guardias se dispersaron. Nerón se encontró solo, rodeado por el silencio ominoso de su propia condena. En un patético intento de encontrar refugio, envió mensajes a sus allegados, pidiendo un lugar donde esconderse, pero todos le negaron asilo, temerosos de la ira del Senado y de Galba. La última noche de Nerón, la del 8 de junio del 68 después de Cristo, fue una farsa grotesca de desesperación y cobardía. El emperador, despertado por la noticia de que la guardia pretoriana había abandonado su palacio y sin encontrar a nadie a su alrededor, se sumió en un pánico abyecto. Deambuló por las habitaciones desiertas de su domus aurea, llamando a sus guardias, a sus esclavos, a sus amantes, solo para encontrarse con el vacío. En su desesperación, consideró la opción de huir a Ostia y embarcarse hacia Egipto, o incluso de arrojarse al Tíber para terminar con su vida. Pero la cobardía lo detuvo. Al no encontrar a nadie que lo ayudara, decidió huir con los pocos libertos que le quedaban: Faón, Epafrodito, Esporo, el joven castrado al que había desposado y al que hacía pasar por Popea, y un par más. En la oscuridad de la noche, bajo una lluvia torrencial, Nerón y su pequeño séquito huyeron de Roma. Escaparon por la Porta Salaria, buscando refugio en una villa suburbana propiedad de Faón, a unas 4 millas de la ciudad. El viaje fue una humillación constante para el hombre que había exigido ser adorado como un dios. Se cubrió con una capa raída para no ser reconocido, y tuvo que soportar la incomodidad de un caballo y la burla de los soldados que se cruzaban en su camino, sin saber que el fugitivo era el propio emperador. Los sonidos de la noche, el ladrido de los perros, el eco de los tambores de las legiones que se acercaban a Roma, todo resonaba como una sinfonía de su inminente perdición.
Al llegar a la villa de Faón, las condiciones eran miserables. Nerón, acostumbrado al lujo desmedido de su palacio, se encontró con una vida de austeridad. Tuvo que arrastrarse por un pasadizo estrecho y cubierto de zarzas para entrar, beber agua de una zanja y comer pan duro, una experiencia que lo horrorizó. El contraste entre su pasado glorioso y su presente degradante era insoportable. Los libertos, aunque leales hasta el final, estaban tan aterrorizados como él. Le suplicaron que se suicidara, le instaron a terminar con la agonía antes de que fuera capturado. En la mañana del 9 de junio, la noticia que Nerón temía llegó. El Senado de Roma, con el apoyo del pueblo y la Guardia Pretoriana, lo había declarado hostis publicus, un enemigo público, y lo había condenado a muerte según la antigua costumbre romana, a ser desnudado y azotado hasta la muerte en el foro, con el cuello sujeto en una horca. Esta perspectiva, la más humillante y dolorosa de las muertes, fue el clímax de su terror. No era una muerte gloriosa en el campo de batalla, ni un suicidio digno de un emperador, sino la ignominia más profunda. La cobardía de Nerón lo mantuvo paralizado. Sacó 2 dagas, las tanteó, pero le temblaban las manos. ¡Qué cobarde soy! Drenia, exclamó. Pidió a Epafrodito que le diera el golpe de gracia, que lo ayudara a morir. Susurró frases de Homero y Virgilio, intentando revestir su final con la dignidad de la tragedia griega. Repitió su famosa frase, «Qualis artifex pereo». ¿Qué artista muere conmigo? Una última manifestación de su megalomanía y su delirio artístico, incluso en los últimos instantes de su vida. Cuando escucharon el galope de los caballos de los centuriones que venían a arrestarlo, Nerón, con un último y desesperado esfuerzo, con la ayuda de Epafrodito, se clavó la daga en el cuello. El golpe fue torpe, no mortal de inmediato. La sangre brotó a borbotones y el sonido de su respiración se convirtió en un estertor gutural. En ese preciso instante, un centurión entró en la habitación. Al ver al emperador moribundo, fingió querer ayudarlo, tal vez para reclamar el crédito de su captura, pero ya era demasiado tarde. Con un último espasmo, Nerón exhaló su último aliento. La vida del tirano que asesinó a su madre y tocó la lira mientras Roma ardía, se extinguió en la ignominia de una villa rural, lejos de la magnificencia de su domus áurea y de los aplausos que tanto anheló. La revelación de su fin no fue gloriosa, sino patética, un testimonio final de la vacuidad de su existencia y del precio supremo de la tiranía desmedida. El eco del último estertor de Nerón se propagó rápidamente, disipando la densa atmósfera de terror que había oprimido a Roma durante 14 años. Pero su muerte, más que un final, fue el inicio de un nuevo capítulo de caos e incertidumbre para el Imperio romano. El cuerpo del emperador, aún caliente, fue encontrado por los centuriones que lo perseguían, junto a los pocos libertos que le habían permanecido leales hasta el final. No hubo pompa fúnebre, ni honores imperiales, ni el boato que Nerón tanto había amado en vida. Su cuerpo fue tratado con la mínima decencia, gracias a la piedad de su antigua amante, Acte, y de 2 de sus antiguas nodrizas, Ecloge y Alexandría. Ellas, las únicas que permanecieron fieles a la memoria del hombre, no del emperador, se encargaron de sus restos. El cadáver de Nerón fue rápidamente cremado. No hubo embalsamamiento, no hubo un largo velatorio. Su cuerpo fue envuelto en telas sencillas y depositado en una urna funeraria. Los restos fueron enterrados en la tumba de la familia Domicia, su linaje paterno, en la colina de los jardines de los Pincio, un lugar modesto y discreto, alejado del grandioso mausoleo de Augusto, donde yacían los restos de los demás emperadores, Julio Claudios. Fue un final humilde,
un contraste brutal con la vida de extravagancia y megalomanía que había llevado. La ausencia de un entierro imperial fue una clara señal de la damnatio memoriae que el Senado y la historia le impondrían: el borrado de su memoria de los registros oficiales y la demolición de sus estatuas. Las reacciones a la muerte de Nerón fueron tan variadas como las facetas de su reinado. En el Senado y entre la élite romana, la noticia fue recibida con un inmenso alivio. Tras años de vivir bajo la amenaza constante de purgas, confiscaciones y ejecuciones caprichosas, la muerte del tirano era un motivo de cautelosa celebración. Los senadores, que habían actuado como títeres de su voluntad, ahora podían respirar, aunque con el temor de que un nuevo déspota pudiera surgir. La damnatio memoriae contra Nerón se aplicó con vigor. Sus inscripciones fueron borradas, sus estatuas desfiguradas o derribadas, un intento de extirparlo de la historia oficial de Roma. La Guardia Pretoriana, la fuerza que había abandonado a Nerón en sus últimas horas, se apresuró a jurar lealtad a Galba, el anciano gobernador de Hispania. Sin embargo, su lealtad era volátil, comprada con promesas de generosidad que Galba, en su austeridad, no pudo o no quiso cumplir. Esto sembraría las semillas de nuevas conspiraciones y traiciones dentro de sus filas. En las provincias, las reacciones fueron mixtas. Algunas celebraron la caída del tirano, mientras que otras, sobre todo en el oriente, donde Nerón había cultivado una imagen más favorable con sus espectáculos y su proclamación de la libertad de Grecia, mostraron una persistente lealtad. Incluso hubo rumores, que se extendieron durante décadas, sobre la posibilidad de que Nerón no hubiera muerto realmente, sino que hubiera huido y regresaría. Esta creencia dio lugar a la aparición de al menos 3 falsos Neros en los años siguientes, individuos que explotaron la nostalgia o la devoción de ciertos sectores de la población para intentar usurpar el poder. Esto demuestra la compleja relación del pueblo con su emperador, donde el miedo se mezclaba con el espectáculo y la crueldad con una forma peculiar de carisma. El vacío de poder que la muerte de Nerón dejó en el centro del Imperio Romano fue inmenso y destructivo. Con el último de los Julio Claudios desaparecido, la sucesión imperial quedó sin una línea clara. Esto desencadenó un período de profunda inestabilidad y guerra civil conocido como el Año de los 4 Emperadores, 69 después de Cristo. Galba fue el primero en tomar el trono, pero su reinado fue corto y tumultuoso. Su impopularidad entre la Guardia Pretoriana y su falta de tacto político llevaron a su asesinato a manos de Otón, su antiguo partidario, quien se autoproclamó emperador. El reinado de Otón, igualmente efímero, terminó con su derrota a manos de Vitelio, el comandante de las legiones germánicas. Vitelio, un hombre glotón y cruel, tampoco duraría mucho. El final del año traería al poder a Vespasiano, el general que había estado al mando de las legiones en Judea, quien, con el apoyo del ejército oriental, lograría finalmente restaurar la paz y establecer la dinastía Flavia. La muerte de Nerón no fue solo el fin de un hombre, fue la implosión de una dinastía que había gobernado Roma durante casi un siglo, y el detonante de una brutal guerra civil que demostró la fragilidad del sistema imperial cuando la sucesión no estaba clara. Su vida, sus crímenes y su final trágico crearon un precedente oscuro para los futuros emperadores, una advertencia sobre los peligros del poder sin límites y la devastación que un solo hombre podía infligir a un imperio. El caos que lo siguió fue la prueba palpable de que la tiranía, al final, siempre se devora a sí misma, dejando a su paso un rastro de cenizas y nuevas incógnitas sobre cómo reconstruir un mundo que ha sido consumido por el fuego de la depravación. El legado de Nerón,
el último de la dinastía Julio-Claudia, se ha cimentado en la historia con una maleza de mitos y verdades, conformando la figura del tirano arquetípico, del artista enloquecido por el poder. Su reinado, que comenzó con la promesa de una era dorada bajo la guía de Séneca y Burro, terminó en una ignominiosa huida y un suicidio desesperado, dejando a su paso un rastro de sangre, fuego y caos. El impacto a corto plazo de su muerte fue la inmediata y violenta guerra civil del año de los 4 emperadores, una prueba fehaciente de la inestabilidad inherente al sistema imperial cuando la sucesión no estaba clara. Esta brutal contienda, sin embargo, paradójicamente, forzaría al Imperio romano a adaptarse y a buscar un nuevo modelo de liderazgo que, bajo los Flavios y posteriormente los Antoninos, traería consigo un período de relativa paz y prosperidad, superando la crisis creada por la caída de Nerón. A largo plazo, el reinado de Nerón se convirtió en una advertencia, una fábula macabra sobre los peligros de la megalomanía, la crueldad desmedida y el poder sin contrapesos. Fue recordado, principalmente, como el emperador que asesinó a su madre, que incendió Roma y persiguió a los cristianos con una crueldad sin precedentes. Esta imagen, fuertemente influenciada por las fuentes históricas que nos han llegado, Tácito, Suetonio y Dion Casio, todos ellos miembros de la élite senatorial y, por lo tanto, hostiles a la figura imperial, lo pintan como un monstruo absoluto. Estos historiadores, que escribieron décadas después de su muerte, no dudaron en exagerar sus vicios, atribuirle los peores motivos y registrar las anécdotas más escandalosas para cimentar su imagen como el epítome de la depravación romana. La damnatio memoriae que el Senado le impuso al morir, un intento de borrar su existencia de los registros públicos, paradójicamente, solo contribuyó a mitificar su figura, a convertirlo en un símbolo del mal absoluto. Sin embargo, en el revisionismo histórico de tiempos más recientes, algunos estudiosos han intentado matizar esta imagen unidimensional. Se debate si su locura fue innata o el resultado del poder absoluto y de una educación que lo preparó para ser un déspota. ¿Fue Nerón un genio incomprendido, un artista atrapado en el cuerpo de un emperador cuyas excentricidades fueron magnificadas por sus enemigos para justificar su derrocamiento? Su pasión por el arte, por la música y el teatro, aunque considerada vulgar por la aristocracia romana, era popular entre las masas. Sus esfuerzos por reconstruir Roma, aunque nacidos de la tragedia, sentaron las bases para una ciudad más segura y monumental. Sus reformas económicas, aunque draconianas, intentaron sanear las finanzas. La persecución de los cristianos, si bien atroz, se enmarcó en un contexto de intolerancia religiosa más amplio, aunque su crueldad fue excepcional. La verdad, como suele ocurrir, probablemente reside en algún punto intermedio entre el monstruo absoluto y el genio malogrado. La figura de Nerón ha trascendido el ámbito académico para incrustarse profundamente en la cultura popular. Desde la literatura y el teatro hasta la ópera y el cine, Nerón ha sido representado incontables veces, siempre como el villano arquetípico. Su nombre es sinónimo de tiranía y extravagancia. La imagen del Nerón que toca la lira mientras Roma arde es una de las más perdurables y aterradoras de la historia, una metáfora universal de la crueldad indiferente y el liderazgo desastroso. El mito de los falsos Neros que surgieron tras su muerte y la persistencia de una cierta lealtad entre algunas capas de la población nos recuerdan la complejidad de las percepciones populares frente a la narrativa oficial. La historia de Nerón es, en última instancia, una compleja lección moral sobre la naturaleza del poder. Nos muestra cómo la ausencia de contrapesos puede pervertir incluso a mentes supuestamente educadas,
y cómo la ambición desmedida y el miedo pueden transformar a un ser humano en un tirano despiadado. Su vida es un sombrío recordatorio de que los grandes imperios, con toda su magnificencia, son tan vulnerables a los caprichos de un solo individuo como la más humilde de las vidas. La pregunta que persiste, siglos después de su muerte ignominiosa, es perturbadora y fundamental. ¿Fue Nerón un monstruo nacido de la perversión, un producto del poder ilimitado y una educación deficiente, o un artista incomprendido cuyas extravagancias fueron magnificadas por sus enemigos para justificar su derrocamiento y vilipendiar su memoria? ¿Puede la historia alguna vez separarse completamente de la propaganda y los prejuicios, o el fuego que él supuestamente encendió, y el torbellino de la damnatio memoriae siguen oscureciendo nuestra comprensión de su figura hasta el día de hoy, condenándonos a ver solo las cenizas de una verdad que nunca podremos desenterrar por completo?